Bueno, vamos a ver normalización. La normalización se aplica a las bases de datos relacionales. Nos permite refinar un poco más nuestro diseño de base de datos. Primeramente, vamos a ver qué es la normalización. El concepto nos dice que es una técnica de modelado consistente en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Esas reglas nosotros las conocemos como formas normales. Existen varias formas normales, pero se considera que mientras un diseño de base de datos cumpla las tres primeras formas normales, ya se considera como un diseño aceptable. Los objetivos son evitar la redundancia, simplificar la actualización de datos, garantizar la integridad referencial. ¿Ok? La integridad referencial es una restricción de integridad que nos permite que siempre la foreign key debe existir en otra tabla como primary key. Si no existe la primary key, no puede existir la foreign key. Esa es la integridad referencial. ¿Ok? Ahora, la primera forma normal se refiere a los dominios atómicos o los campos que sean atómicos. Los campos son atómicos cuando son indivisibles. Aquí nos dice un concepto: en el modelo relacional se formaliza la idea de que los atributos no tienen subestructuras. Un dominio es atómico si se considera que los elementos de ese dominio son unidades indivisibles. Como podemos observar aquí en esta tabla, no todos los campos están atómicos. La clave es indivisible, el nombre es indivisible, el apellido es indivisible, solamente existe un valor. Pero profesión nos está diciendo ahí que, por ejemplo, la clave 1, que es José Luis Gallardo, puede ser chofer, mensajero y jardinero. Entonces, no puede tener las tres profesiones en un mismo campo. Nosotros debemos de dividirlo en otras tablas donde pongamos la profesión. De eso se trata la primera forma normal. Hay que hacer indivisibles los campos. Otro escenario que se puede presentar es el siguiente. Si se dan cuenta, aquí tengo campos que se llama profesión 1, profesión 2 y profesión 3. Aquí si al primer registro, que es José Luis Gallardo, se le quiere agregar una nueva profesión, yo tendría que poner un campo más a la tabla. Sin embargo, eso no se debe permitir en una tabla, porque está creciendo horizontalmente. O sea, yo puedo, si quiero agregar más profesiones, pues tengo que ir agregando campos a la tabla y eso no está bien. Entonces aquí también hay que ver que ese campo, hacerlo uno solo o buscar una forma de resolverlo para que sean atómicos. Aquí tenemos otro escenario más donde hay redundancia de la información. Si se dan cuenta, cada uno de los nombres se repite 3 veces. ¿Y por qué se repite 3 veces? Porque cada registro tiene una profesión, el siguiente registro tiene una profesión y así sucesivamente. Eso tampoco es correcto porque se están repitiendo mucho los datos. También hay que buscar una forma de poder dividir eso. Ahora, ¿cómo sería la solución? Aplicando la primera forma normal. Vamos a separar la profesión en una nueva tabla. Le ponemos una clave y decimos que le damos clave a cada una de las profesiones que tenemos, y las profesiones pueden seguir creciendo porque la tabla va a ir creciendo verticalmente. ¿Ok? En otra tabla tenemos la del lado izquierdo, ya tenemos bien planteada esa tabla, que nada más son el nombre y el apellido, y esa tabla ya se encuentra en primera forma normal porque no tenemos ningún atributo que sea divisible. Todos son atómicos. Del otro lado, pues ya lo resolvimos así. Ya pusimos que el choferes, José Luis es chofer, porque ahí nos dicen la clave del empleado, que es el 1. También es mensajero y también es jardinero. Tenemos que Ramón es barrendero, pintor y académico, etc. La clave empleado nosotros la mandamos como una foreign key, y esto nos hace que estas dos tablas tengan una razón de cardinalidad de 1 a n. ¿Ok? Eso quiere decir que un empleado puede tener una o más profesiones. ¿Ok? Entonces aquí las dos tablas ya están en primera forma normal. Pasamos a la siguiente, que es la segunda forma normal.
Por definición nos dice que todos los atributos deben depender directamente de la llave primaria y debe estar en primera forma normal. En la tabla del lado izquierdo, que suponemos que se llama empleado, ya está en primera forma normal porque los campos son indivisibles, son atómicos. Y también está en segunda forma normal porque todos los campos dependen de la clave. ¿Ok? Bueno, nos vamos a la tabla del lado derecho y nos damos cuenta que está en primera forma normal porque todos los campos son indivisibles, son atómicos. Sin embargo, no todos los campos dependen de la clave primaria. La clave primaria de esta tabla es clave profesión. El campo profesión sí depende de la clave profesión, pero la clave empleado no depende de ella, porque un empleado no es una profesión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que ampliar hacia otra tabla en donde podamos dividir eso. Aquí tenemos la solución aplicando la segunda forma normal. Tenemos la tabla del lado izquierdo donde ya tiene las dos formas normales. Tenemos el del otro extremo, también ahí tenemos la tabla que tiene ya dos formas normales porque todos los campos de profesión dependen de la clave profesión. Y cuando se da aquí en la segunda forma normal la clave se pasa a otra tabla para hacer una razón de cardinalidad de muchos a muchos. ¿Ok? Ahí tenemos nosotros que podemos decir que Ramón también podría ser un chofer, igual que José Luis, y etcétera, ¿no? Ya tenemos una razón de cantidad de 1 a n y ya están en segunda forma normal y en primera forma normal. Ya todas las claves dependen de la clave primaria. Ahora pasamos a la tercera forma normal. La tercera forma normal nos dice que no debe contener dependencias transitivas y debe estar en segunda forma normal. Otra definición es que todos los atributos que no son clave primaria no dependen transitivamente de esta. Aquí tenemos un ejemplo de dependencia funcional. ¿Ok? Funcional transitiva, perdón. Nos dice ahí el ejemplo, si Y depende de X y Z depende de Y, entonces Z depende de X. Eso es matemáticamente así se considera, pero aquí tengo un ejemplo abajo más claro. Nos dice que la edad depende de fecha de nacimiento. Hasta ahí no hay dependencia transitiva porque depende directamente de fecha de nacimiento. Conducir depende de edad. Tampoco hay dependencia transitiva porque conducir depende directamente de edad. Sin embargo, en el tercer ejemplo, vemos que edad depende de fecha de nacimiento y conducir depende de edad. Allí hay una dependencia transitiva. Para que no existiera dependencia transitiva, tanto edad como conducir deben depender de fecha de nacimiento, pero no es así. Edad sí depende de fecha de nacimiento, pero conducir no depende de fecha de nacimiento, sino de edad. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos una tabla que tiene 5 campos. ¿Ok? Tenemos el ID que es la primary key, tenemos nombre, y vemos que nombre depende directamente de la clave primaria, entonces no hay dependencia transitiva. Apellido no depende de nombre, apellido también depende del ID. ¿Ok? Entonces no hay dependencia transitiva, porque los dos son empleados, consideremos que esta tabla es empleado. Jefe de área también depende del ID. ¿Por qué? Porque el puesto pues es una característica del empleado, ¿no? El que tiene ahí. Y el salario aquí es donde se va a dar nuestra dependencia transitiva, porque el salario no depende del empleado, sino que aquí se está dependiendo del puesto. Dependiendo del puesto es el salario que existe. Entonces aquí tenemos una dependencia no transitiva que es el puesto sí depende de ID, pero el salario no depende de ID, depende de puesto. Eso quiere decir que salario tiene una dependencia transitiva en esta tabla, porque no depende directamente del ID. ¿Cómo solucionamos eso? Lo solucionamos de la siguiente manera. Vamos a aplicar la tercera forma normal. Dividimos en una nueva tabla al puesto y a su salario. Y ahí vemos que ya tiene esta tabla de donde dice ID puesto y salario. Ya no tiene todos sus campos son atómicos y todos dependen de la clave. ¿Ok? Y arriba
nosotros también decimos que apellido y nombre depende de la clave, y el ID puesto lo ponemos como una foreign key. Eso quiere decir que, que un jefe de área puede ser cualquiera de los tres. Aquí en este ejemplo vemos que el jefe de área es José Luis Gallardo y Ramón Ramírez y Luis García son administrativos. Entonces ahí se cumple la tercera forma normal. Separamos todo en partes. Esa es la principal razón de hacer la normalización. Tratar de dividir más en tablas y que no esté redundante la información como nos dicen los objetivos, y que se vaya cumpliendo. Y aquí ya tenemos aplicadas bien las tres formas normales.